¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Les habla Sin Mentiras. Que yo recuerde, si no me falla la memoria, en los últimos 20 años no ha habido líder opositor que reconozca de manera pública sus actos para derrocar, bien sea al gobierno de Chávez en su momento y el de Maduro ahora. Se van, huyen, se esconden y los pocos que fueron apresados terminan enfermándose, terminan en casa por cárcel o definitivamente fugándose. Hace pocos días, el gobierno de Venezuela develó un nuevo intento de magnicidio con 4 drones, triangulados y monitoreados desde Madrid, Bogotá y Miami. La idea era empalmar estos dispositivos sobre la humanidad del primer mandatario y varios funcionarios de alto rango para luego lanzar una ofensiva violenta desde el sureste de la capital con grupos armados para tal fin. En este punto me gustaría preguntar lo siguiente: ¿son los 4 drones y la fiesta de Caracas un invento del gobierno? ¿Y con qué finalidad? ¿Está Leopoldo, Guaidó, Guevara o Graterol detrás de estos hechos? ¿Tuvo algo que ver la visita de la CIA a Colombia y Brasil? ¿Podrá el Estado venezolano erradicar la vía del atajo para llegar al poder saltándose los votos? Estos aparatos, siguiendo con el tema de los drones, fueron desactivados a tiempo. Relataron las autoridades e informaron que desmantelaron células en el suroeste, así como sus líderes políticos que ayudaron con esta acción. Fue así como se mostró al país capturas comprometedoras de conversaciones telefónicas entre los políticos con los agresores. Uno de estos políticos era Emilio Graterol, exalcalde del rico municipio de Chacao, quien acaba de escaparse y refugiarse en la embajada chilena en Caracas, en vez de enfrentar ante las autoridades los cargos en su contra y demostrar su inocencia. Nada diferente de lo que hicieron en el pasado otros líderes de voluntad popular como Freddy Guevara, Leopoldo López, entre muchos otros. No es la primera vez que Graterol es vinculado con hechos fuera del orden legal. Cuando fue alcalde facilitó guarimbas en su jurisdicción, ordenando a los cuerpos de seguridad no contener a los saboteadores. Asimismo, debo apostillar lo siguiente: una vez más, las embajadas suramericanas que sirven de acogida de personas que buscaron subvertir el orden público y deponer un gobierno por la vía radical y estimular encontronazos entre los venezolanos. En ese sentido, el gobierno de Venezuela acusó al chileno de blanquear la violencia sufrida por la población caraqueña en las últimas semanas, brindando acogida en su sede a uno de sus principales promotores, mencionaron en un comunicado. No queda dudas que Venezuela sigue rodeada por países enemigos, como los integrantes del fallido Grupo de Lima, alineados y complotados para sacar del poder a gobiernos diferentes a los neoliberales y que obedecen a líneas maestras trazadas desde el país poderoso. Mientras el gobierno de Venezuela, es claro, trata de desarticular el ala radical del partido de Guaidó y López, mientras incentiva la participación electoral de moderados como José Manuel Olivares o el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, al camino del voto, queda claro que esta debe ser la única vía por la cual Venezuela debe emprender su camino de vuelta a la normalidad. Si te gustó este video, por favor deja tu like y comentarios para seguir investigando y buscando la verdad. Les habló Sin Mentiras. Hasta la próxima.